Mi esposo cambió la Navidad de nuestra hija por joyas para su amante, pero ignoraba que poseía 10 millones de euros y una venganza planificada. Mi marido introdujo pastillas para dormir en la fórmula de nuestro hijo. Todo para escaparse a una cita navideña con su asistente. Mientras yo, desesperada con mi hijo febril, corría al hospital. De repente vi a mi esposo Javier cargando a su asistente por las escaleras, incluso mientras nuestra hija luchaba por su vida en la sala de cirugía. Él ni siquiera la miró. Aferré con fuerza el billete de lotería premiado de 10 millones de euros en mi bolsillo. Era el momento de terminar con este matrimonio de 7 años. Después de terminar mi trabajo, llamé a Javier. Javier, querido, no olvides volver a casa hoy, en Navidad. Tengo buenas noticias para contarte. Al otro lado de la línea, la voz de Javier sonaba tensa. Parecía apresurado. Alicia, hay un problema urgente con el proyecto de la empresa. Necesito resolverlo ahora. Juni ya terminó el biberón y está durmiendo, así que no te preocupes, dijo. Eso me inquietó. Nuestra hija Juniper, con poco más de 1 año. ¿Cómo podía no preocuparme por ella sola en casa? Cuando intenté devolverle la llamada a Javier, su teléfono estaba inaccesible. El tráfico navideño era imposible, y me encontré atrapada entre los coches, rezando para que la niña estuviera bien. Cuando finalmente llegué a casa, todo estaba extrañamente silencioso. Corrí hasta la cuna y vi a Juni durmiendo profundamente. Aliviada, extendí la mano para tocar su carita. Ese toque me hizo entrar en pánico. Su frente estaba ardiendo. Claramente tenía fiebre alta. Tomé inmediatamente a Juni y conduje hacia el hospital, llamando a Javier en el camino. Javier, Juni tiene fiebre. La llevaré al hospital de la ciudad. Tienes que venir ahora, dije. Por un momento, la tensión fue clara en su voz. ¿Cómo es posible? Está ardiendo. La culpa es tuya. Te lo he dicho tantas veces que deberíamos contratar una niñera, pero nunca me escuchas. Estoy en una reunión. Hablamos. Después, respondió. Y yo solo pude apretar el volante, mordiendo fuerte los dientes. Corrí directamente al hospital. Finalmente, un alivio. La fiebre de Juni comenzó a bajar poco a poco. Cuando miré mi teléfono, ya eran las 23:30. Exhausta por todo lo que había sucedido esa noche, decidí ir a la tienda de conveniencia del hospital a comprar algo de comer, pero algo me detuvo en seco. Javier, que debía estar ocupado, estaba allí, y en sus brazos no estaba nadie menos que su nueva asistente, Peyton. Alicia, la culpa es toda mía. Me torcí el tobillo al salir del coche y ahora no puedo pasar la Navidad contigo. No te preocupes, Peyton. Torcerte el tobillo es serio. Mi corazón está roto por ti, dijo Javier con todo el cariño mientras consolaba a Peyton, totalmente inconsciente de que yo estaba allí en las sombras, dominada por la tristeza y la ira. Lágrimas caían por mi rostro. Nuestra hija aún estaba en la cama del hospital con fiebre alta, y él allí preocupándose por otra mujer. No le importaba en absoluto el bienestar de Juni mientras le regalaba a Peyton un collar de diamantes. Ni siquiera pensó en darme un simple regalo de Navidad. A mí, su esposa, de 7 años, solo recibió un collar de 300 euros. Javier y yo nos conocimos en la universidad cuando él quería iniciar su propio negocio. Después de graduarme, le di 200.000 euros de mi familia para financiar su sueño durante los días difíciles de la startup. Ahorraba cada centavo para apoyarlo. Cuando finalmente el negocio comenzó a ir bien, seguía ajustando el presupuesto, siempre priorizando el bienestar de la familia. Aún con los problemas financieros de su empresa, hacía todo lo posible por ahorrar aún más. Pero ahora todo parecía en vano. A él no le importaban mis sacrificios. Gastaba todo con otra mujer mientras yo era dejada de lado. Secándome las lágrimas, aferré con fuerza el billete de lotería premiado de 10 millones de euros. Había ganado el premio y había planeado sorprender a Javier esa noche durante nuestra Navidad. También quería decirle que me había despedido de mi trabajo para concentrarme en nuestra hija, pero ahora sabía que no valía la pena. Este matrimonio de 7 años había terminado. Era hora de seguir adelante. Al día siguiente, después de una noche de agotamiento, Juni fue dada de alta del hospital. Cuando llegamos a casa, preparé un biberón y la abrigué para dormir. La fatiga de la noche sin dormir finalmente me alcanzó. Me quedé dormida vestida en el sofá. Cuando desperté, ya era mediodía y estaba a punto de preparar el almuerzo. Las palabras del médico de ayer resonaron en mi mente. Me desperté de un sueño agitado, el tipo de sueño que llega cuando estás completamente exhausta, pero aún así atormentada por las cosas no dichas, lo que me mantuvo despierta. De hecho, no fueron los gritos de Juni ni los recuerdos de la noche anterior, sino una sola frase que resonaba en mi mente. Te lo advertí. El médico mencionó esa noche algo que no comprendí del todo y que aún me inquietaba. ¿Qué quería decir con la necesidad de monitorear a mi hija por más tiempo y por qué? Insistió en que era importante, pero nunca lo explicó.
Debería haberme preocupado más por ello, pero la ira que sentía hacia Javier me cegaba mientras recorría la casa, intentando ordenar mis pensamientos y preparar el biberón de Juni. Sentía que algo no andaba bien. El silencio en la casa era demasiado. Normalmente Javier estaría aquí, intentando limpiar el desastre de la noche anterior o, cuando menos, disimulando su culpa con alguna excusa, pero no estaba. El silencio fue interrumpido por un mensaje en mi celular de Alicia. Lo siento mucho, pero ha surgido algo urgente. Necesito ir a París hoy. Era Javier. Siempre pasaba cuando algo salía mal. Él desaparecía y ahora se marchaba a París. ¿Qué estaba sucediendo? Peyton ya no formaba parte de la historia. No tenía ni idea. Pero algo estaba mal y necesitaba descubrirlo. Besé la frente de Juni, que seguía durmiendo, y corrí al despacho donde Javier solía ocultar sus secretos. Sabía que mi esposo no podía engañarme más. Al abrir el cajón secreto, encontré lo que no quería ver. Un boleto a París. Pero no era solo eso. También había una carta con una frase que me heló la sangre. Nos vemos en París, no lo olvides. Es ahora o nunca. Firmado por Peyton. No solo el matrimonio estaba en riesgo, sino que había algo más en juego. ¿Qué más ocultaba Javier? ¿Qué significaba ahora o nunca? En ese momento, supe que algo tenía que hacerse. Ya no podía seguir siendo la esposa engañada y descuidada. La vida de Juni y la mía tenían que ser la prioridad. Tomé el boleto de lotería y llamé a la abogada. El divorcio estaba a punto de comenzar, pero lo que ignoraba era que esa llamada cambiaría todo. La abogada, en lugar de darme consejos legales, me hizo una pregunta que me sorprendió. ¿Sabías que Javier no estaba solo en París? Estaba con alguien mucho más importante que Peyton. Esas palabras resonaron en mi cabeza. ¿Mucho más importante que Peyton? ¿Quién podía ser más relevante para Javier que ella? ¿Y por qué no sabía nada? Las preguntas no cesaban. ¿Qué más ocultaba? ¿Qué más ignoraba sobre mi propio matrimonio? Mi mente estaba en un torbellino. No había tiempo para dudas. Necesitaba respuestas. Decidí seguir la pista que la abogada me había dado, investigando durante el resto de la mañana. Discretamente contacté con personas que podrían saber más sobre la vida de Javier, sus viajes y contactos, y fue entonces cuando surgió una información crucial. Javier no estaba solo con Peyton en París, estaba con otra persona, alguien de quien hasta ese momento no había oído hablar, Clarisse Leclerc, una mujer influyente en el mundo de los negocios, con conexiones que superaban mi imaginación. Además, Clarisse tenía una participación significativa en la empresa de Javier, era una de las principales inversionistas, y, según una fuente confiable, Javier había comenzado una relación con ella incluso mientras estaba conmigo. El impacto fue inmediato. No era solo una traición común. Javier se estaba involucrando con alguien que podría transformar su vida financiera. No solo me ignoraba, sino que ahora apostaba por el futuro de la empresa, y tal vez el mío, con otra mujer. Clarisse estaba financiando sus proyectos más ambiciosos, y yo era solo una esposa olvidada, relegada a un segundo plano. La rabia me consumió, pero algo más crecía dentro de mí, algo que no quería admitir. Miedo a perderlo todo, el dinero, la estabilidad, el control que creía tener sobre mi vida. Todo se me escapaba de las manos. Decidí actuar rápido. Ya no sería una esposa pasiva. No iba a permitir que Javier destruyera mi vida, y por consecuencia, la de Juni. Tenía el boleto, pero necesitaba hacer más. Una conversación con Clarisse podría ser la clave. Necesitaba saber qué sabía ella sobre Javier, qué estaba planeando, qué más me ocultaba. Fui al lugar donde Clarisse se hospedaba. La ciudad estaba llena por la Navidad, pero la sensación de estar en territorio enemigo hizo que mi corazón latiera más rápido. Cuando finalmente llegué al lujoso hotel donde se alojaba Clarisse, algo llamó mi atención. La recepción estaba extrañamente vacía. Algo no estaba bien. Subí al piso de Clarisse y al abrir la puerta, me encontré con una escena que jamás podría haber imaginado. Javier, sentado en la cama, me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y frialdad. Pero lo que más me sorprendió fue que Clarisse no estaba sola, estaba con otra persona. Y esa persona era mi padre. ¿Cómo podía estar él ahí? El silencio se apoderó de mí, un vacío helado que paralizó mi voz. El impacto fue tan profundo que apenas podía moverme. Observé a Javier, quien mantenía una impasibilidad desconcertante. No parecía sorprendido por mi presencia, sino preparado. ¿Necesitas explicarme esto, Javier?, pregunté, la voz entrecortada pero firme. ¿Qué hace aquí mi padre y qué planean tú y Clarisse? Javier miró a Clarisse, y ella alzó los hombros, como si todo aquello fuera insignificante, como si no me importara. Luego se levantó, se dirigió a la mesa y tomó un vaso de whisky. Su serenidad era exasperante. Alicia, debes comprender que las cosas han cambiado. Comenzó sin la menor pizca de remordimiento. Te di todo lo que necesitabas. Pero ahora es hora de expandirnos. Clarisse y yo, bueno, estamos en un nuevo proyecto. Un proyecto de gran envergadura. Algo que puede cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Pero qué tiene que ver mi padre con esto? Empecé a comprender que algo mucho mayor estaba sucediendo, algo que trascendía la simple traición. Tu padre es un inversionista, siempre lo fue.
solo que se ocultó de ti porque no quería que conocieras los movimientos oscuros que hizo tras bambalinas en la empresa. Pero ahora es esencial para nuestro éxito. Mi padre estaba involucrado. Las piezas comenzaron a encajar, pero de una forma que no lograba comprender del todo. Mi padre había sido un empresario exitoso antes de retirarse de los reflectores. Sabía que había realizado acciones cuestionables en el pasado, pero nunca imaginé que tuviera algo que ver con los negocios de Javier. Alicia, ya estás fuera del juego. Estás fuera del... No hay forma de que vuelvas. Ya no formas parte de este mundo. No hay espacio para ti, declaró Clarice. Con una frialdad que me hirió, sentí una furia creciente, pero también una sensación de impotencia. Todo lo que creía tener era una mentira, y aún más, todo lo que creía sobre mi padre, sobre mi vida, sobre mi familia, todo estaba en ruinas. ¿Cómo pude ser tan ciega antes de que pudiera decir algo más? Un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. Clarice miró a Javier, quien hizo una señal sutil para que ella fuera. Abrió la puerta y alguien entró. Alguien a quien no esperaba ver tan pronto. Peyton. Entró en la sala con una sonrisa enigmática, como si acabara de ganar un premio. Me observó de arriba abajo como si yo fuera una intrusa en una obra de la que ya no formaba parte. Ah, Alicia, parece que no lo sabías todo, ¿verdad? Dijo Peyton con sarcasmo y un brillo en sus ojos. Miró a Javier y luego a Clarice como si estuviera confirmando alguna información. No te lo dijeron. No se trataba solo de tu empresa o de tu relación con tu esposo. Se trataba de lo que tú podías darles, de lo que tenías, y no sabías qué significaba eso. ¿Qué clase de plan se estaba urdiendo a tus espaldas? Me encontraba en medio de una pesadilla, y ya no podía distinguir quién jugaba conmigo y quién en mi contra. Esas palabras de Peyton me paralizaron. Lo que tenías y no sabías qué era eso. ¿Qué tenía yo que ellos querían? Cada segundo en esa habitación se extendió como una eternidad. Los rostros frente a mí se volvieron cada vez más distantes, como si estuvieran jugando un juego que yo no entendía. ¿Estás perdida? ¿Alicia? Continuó Peyton acercándose a mí con una calma aterradora. Siempre lo estuviste, pero ahora está mucho más claro. Lo que tienes es muy valioso, y por eso estamos todos aquí. No se trata solo de Javier, él es solo una pieza en el juego. No lograba procesar completamente lo que decía, pero una sensación de miedo comenzó a crecer dentro de mí. ¿Me estaban tratando como una pieza desechable? ¿Qué exactamente tenía de valioso? ¿Qué está pasando aquí? Ya no podía controlar mi furia. ¿Qué es este juego y qué tiene que ver mi padre con todo esto? Clarice intercambió una mirada con Javier y una sonrisa sutil apareció en sus labios. ¿Crees que tu padre se alejó porque quiso? Sabía que las cosas se pondrían feas para él. Por eso se alejó, porque ya lo estaban observando. Pero siempre tuvo el poder, solo que ahora ya no tiene el control. El control pasó a nosotros. Ya no entendía nada. Cada vez que una pieza encajaba, aparecía otra más confusa y aterradora que antes. Estaban hablando de poder, de control. Pero ¿qué significaba eso en relación conmigo? Javier se levantó y se dirigió a la ventana, mirando la vista de la ciudad con una expresión distante. Alicia, tienes que entender algo. Lo que estamos haciendo aquí no es personal, pero es mucho más grande que cualquier cosa que hayas imaginado. Siempre estuviste fuera de control, y eso comenzó a cambiar hace tiempo. Ahora puedes tener lo que quieras, pero necesitas aceptar que todo lo que creías saber sobre tu vida y tu familia está distorsionado. Trataba de comprender, pero el miedo se volvió opresivo. ¿Qué me estaban diciendo? ¿Que siempre fui una pieza en su tablero? Un repentino abrir de la puerta me interrumpió antes de que pudiera formular otra pregunta. El guarda de seguridad del hotel, con semblante serio, se dirigió a mí. Señora Alicia, hay algo crucial que usted debe ver. ¿Está relacionado con mi nombre? El miedo se apoderó de mí. ¿Qué podría ser tan importante ahora? Ya había perdido el control por completo. El guarda me entregó una carpeta. Al abrirla, encontré documentos inesperados, o mejor dicho, documentos con mi nombre, detallando aspectos de mi vida personal y financiera. Todo meticulosamente registrado. Pero lo más extraño de todo fueron las fotografías, mis fotos, desde mi infancia hasta el presente. ¿Cómo obtuvieron acceso a todo eso? ¿Para qué son estos documentos? El pánico se filtró en mi voz. Estos son los últimos detalles de lo que debes decidir, Alicia, dijo Peyton con una sonrisa fría. Ahora que conocemos todo sobre ti, es hora de que tomes una decisión. ¿Colaborarás o te quedarás fuera del juego? De cualquier manera, formarás parte de esto. El impacto de esas palabras fue devastador. Ignoraba lo que querían de mí, pero estaba claro que me encontraba en el centro de una conspiración mucho mayor. Sabían más sobre mí de lo que yo misma sabía. Era una marioneta en un juego con reglas oscuras y apuestas peligrosas. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Una alerta en mi teléfono hizo que mi corazón se acelerara. Un mensaje de mi abogada. Alicia, ten cuidado. Ellos te buscan. La información que tienes es más valiosa de lo que imaginas. El mensaje de mi abogada resonaba en mi mente como un grito distante. ¿Me buscan? ¿Quiénes eran esas personas y qué querían decir con eso? Hasta ese momento,
Mi lucha era constante contra Javier, Clarice, Peyton e incluso mi propio padre, sin comprender la verdadera magnitud de este complot. Ahora sabía que había algo mucho más grande en juego. Algo que amenazaba mi seguridad y la de mi hija. El expediente con las fotos y documentos estaba en mis manos, y la sensación de estar siendo observada se intensificó. ¿Cómo habían reunido tanta información sobre mí? No era solo una invasión de privacidad, era una advertencia. La conversación con Peyton y Clarice fue interrumpida por un ruido proveniente de la puerta. Javier se giró con una expresión que ya no era de indiferencia, sino de algo más sombrío. Ya sabía que había descubierto algo que no debía, pero lo que él no sabía era que yo también estaba preparada para actuar. Sin perder tiempo, tomé el teléfono y llamé a mi abogada. Le pedí que me encontrara lo antes posible. Sabía que lo que estaba a punto de suceder era algo que no podía enfrentar sola, pero antes de colgar, una voz familiar, pero siniestra, surgió del otro lado de la línea. ¿Realmente crees que tu abogada puede salvarte? Era la voz de mi padre. Mi estómago se revolvió. Estaba de su lado. ¿Cómo se había involucrado tanto en este plan? Apenas podía respirar. Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Estás involucrado en esto? Pregunté, tratando de mantener la voz firme, pero el miedo era evidente. No se trata de estar involucrado, hija. Se trata de supervivencia, respondió con voz calmada, pero cargada de un tono gélido. Todo lo que sabes sobre nuestra familia, sobre tu vida, está a punto de ser reescrito, y lo que tienes en tus manos ahora es la clave de lo que viene a continuación. No sabía qué más esperar. Todo parecía desmoronarse a mi alrededor. ¿Qué era esta clave? ¿Qué más querían de mí? No podía creer que mi padre, el hombre que siempre había considerado un pilar de seguridad, estuviera de su lado, manipulándome, al igual que Javier. El pánico me invadió. Estaba atrapada, con pocas opciones. Y entonces, algo inesperado sucedió. La puerta se abrió de golpe, y un hombre entró en la sala. Vestía un traje oscuro, y tenía una postura imponente. Me miró directamente, sin emoción, como si ya supiera todo lo que había descubierto. No debes tener miedo de nosotros, Alicia. Necesitas entender que el juego ya comenzó y ya eres una pieza vital en él. Ahora es el momento de que decidas de qué lado estarás, dijo. La gravedad en su voz era inconfundible. ¿Quién eres? Pregunté con la voz temblorosa. Soy alguien que puede hacer tu vida mucho más fácil o mucho más difícil, respondió el hombre con una sonrisa sutil, pero amenazante. Miré a Javier, a Clarice, a Peyton y a mi padre, que ahora guardaba silencio. Todos parecían saber más que yo. Estaba perdida, sin saber en quién confiar, pero algo dentro de mí me decía que ya no podía dudar más. De repente, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mi abogada. Alicia, huye. Ahora saben que tienes la información. Estás en peligro. Ve al punto de encuentro lo más rápido posible. La angustia apretó mi pecho. ¿Qué quería decir con eso? ¿Quién estaba detrás de mí? ¿Qué estaba a punto de suceder? Observé al hombre de traje oscuro que aún me seguía con la mirada. La atmósfera en la sala se volvía cada vez más opresiva, como si esperara mi siguiente movimiento. Sabía que la decisión debía tomarse ahora o nunca, y el peso de la responsabilidad me abrumaba. Miré al hombre de traje oscuro, intentando descifrar sus intenciones. Me observaba con una imperturbable serenidad, como si conociera el desenlace preestablecido y mi resistencia fuera una mera formalidad. Pero lo que más me aterrorizaba era que, a pesar de mis esfuerzos por protegerme, parecía conocer más de mi vida que yo misma. Con un rápido movimiento dio un paso adelante. Puedes salir de esto, Alicia. Solo necesitas tomar la decisión correcta. No luches contra ello. Los datos, la información, todo está en tus manos. Lo que necesitas hacer ahora es qué harás con todo eso. Inspiré profundamente, intentando controlar el pánico. Mi teléfono vibraba incesantemente con mensajes de mi abogada, pero no podía atenderlos en ese momento. Era como si la realidad se distorsionara a mi alrededor. Me empujaban hacia un abismo de lo desconocido, y las opciones que se presentaban eran un reflejo de la oscuridad misma antes de que pudiera responder. Sergio, en la puerta, era mi padre. Su presencia me confirmó que aquella conversación sería crucial. Me miró con una expresión que jamás olvidaría, una mezcla de arrepentimiento y algo mucho más profundo, algo indescifrable. ¿No entiendes, Alicia?, dijo con voz baja y tensa. Hice lo que hice porque no tuve otra opción. Estaba bajo presión, pero tú tienes una opción. La elección está en tus manos. Elegir qué papel has jugado en este juego sucio. No solo tú, sino todos estos implicados que me rodean. Sentí una furia contenida, pero ya no había marcha atrás. Se había aliado con estas personas, convirtiéndome en una simple pieza de ajedrez. La tensión en la sala aumentaba, y no sabía en quién confiar. El hombre de traje oscuro miró a mi padre y sonrió. Sabías que tu hija sería la clave, ¿verdad? Sabías que ella es la única que puede cambiar el curso de todo esto. Todo depende de ella. Mi padre lo miró con desprecio. Alicia no entiende lo que está en juego, pero lo comprenderá pronto. Formará parte de esto. Lo quiera o no, está perdida. La sensación de estar atrapada en una pesadilla se intensificaba con cada palabra que salía de sus bocas. Pero entonces algo sucedió. Lo que parecía una guerra de palabras se transformó en algo más inmediato. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Sin pensarlo, respondí. Alicia, necesitas huir ahora.
¿Saben dónde estás? La voz de mi abogada sonaba urgente. No hay tiempo para preguntas. Ve al lugar de encuentro y lleva lo que tienes. No se detendrán. La tensión aumentaba. Necesitaba actuar rápido. ¿Cuál era ese lugar de encuentro? ¿A dónde debía ir y por qué me estaban involucrando en esto? Ya no entendía nada. «Huye, Alicia». La voz de mi abogada sonó de nuevo, como una sentencia de muerte. «¿Qué vas a hacer, Alicia?», dijo el hombre de traje oscuro con un tono provocativo. «Puedes huir, pero lo que te espera afuera es mucho más peligroso que lo que tienes aquí dentro». Ya no tenía tiempo. Sabía lo que debía hacer, pero la duda me torturaba. Si huía, ¿qué me esperaba? Y si no lo hacía, ¿quién se vería afectado? Estaban jugando con mi vida, con mi confianza, y no sabía hasta dónde llegarían. Para controlar mi reacción, sin más palabras, tomé la carpeta, el billete de lotería y tomé mi decisión. La urgencia me dominaba mientras atravesaba la ciudad. El lugar de encuentro de la abogada resonaba en mi mente. ¿Qué me esperaba? Cada calle parecía más oscura, y los pasos apresurados en las aceras resonaban en mis oídos como una advertencia constante. Lo que me aguardaba no sería fácil. Sabía que lo único seguro era que no había marcha atrás. El mensaje de la abogada fue claro. Lleva lo que tienes y ve al lugar de encuentro. El billete premiado de 10.000 euros estaba al fondo de mi bolso, un amargo recordatorio de todo lo que estaba en juego. No era solo una cuestión de dinero, sino del control de mi vida, de mi libertad, algo que nadie más debía poseer. Al llegar a una calle más desierta, vi una figura a lo lejos. El silencio de la noche me envolvía, pero pronto el hombre de traje oscuro apareció ante mí, como si me esperara. No estaba solo. A su lado, un hombre mayor con una expresión sombría me observaba atentamente. «Tardaste más de lo que imaginábamos», dijo el hombre mayor con voz baja y autoritaria. No sabía qué esperar. Respondí, intentando mantener la compostura, pero la duda estaba impresa en mi rostro. Sabía que ya no tenía el control de nada. Las piezas del juego se movían rápidamente, y yo estaba completamente perdida en medio de ellas. «¿Qué tienes ahí?», preguntó el hombre de traje oscuro, señalando mi bolso. La tensión se intensificó. No se trataba de dinero, sino de algo más profundo, algo que aún no alcanzaba a comprender del todo. Vacilé un instante, pero supe que ya no había tiempo para dudas. «Tengo lo que querían», respondí, extrayendo el boleto de lotería. La expresión de los dos hombres cambió. El mayor contempló el boleto con una luz en los ojos, como si algo crucial se hubiera revelado. «Tienes más de lo que imaginas, Alicia, más que dinero», dijo el hombre mayor, con una sonrisa satisfecha. «Este boleto no es solo un premio, es la llave de una red mucho más vasta, y tú estás en el centro de ella». Esas palabras me impactaron como un golpe en el estómago. ¿Qué quería decir con eso? El boleto no era solo cuestión de suerte, sino de algo que implicaba una red secreta, un juego que se estaba jugando con mi vida. «Siempre supimos que eras más de lo que aparentabas», dijo el hombre de traje oscuro, «pero nunca imaginamos que fueras la pieza final del rompecabezas». Antes de que pudiera procesar lo que me decían, mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de mi abogada, pero no era lo que esperaba. «Alicia, huye. Ahora te capturarán. No hay más tiempo. Te lo digo, huye». El pánico se apoderó de mí. La verdad comenzaba a manifestarse, pero al mismo tiempo me arrastraba a algo mucho mayor de lo que podía imaginar. Me había involucrado en una red de corrupción, poder y manipulación, donde incluso el boleto premiado formaba parte de un plan siniestro. Miré a los dos hombres frente a mí. Estaban listos para tomar lo que tenía, pero ya no tenía tiempo. El juego estaba cambiando y necesitaba salir de allí rápidamente. «Huye, Alicia», dijo el hombre de traje oscuro con un tono inesperado de compasión. «Pero recuerda que la elección que hagas ahora definirá lo que sucederá a partir de aquí. Ya no hay marcha atrás». Ya no sabía en quién confiar. ¿En la abogada que parecía estar dentro del juego desde el principio? ¿En mi padre? ¿O en esos hombres que sabían más sobre mí que yo misma? No tenía elección. Dejé el boleto de lotería en el suelo y corrí. La huida era la única opción que me quedaba. Corrí por las calles desiertas, con el corazón acelerado y los pensamientos desbordantes. A 1000 por hora, el aire nocturno era frío y cortante, y mi cuerpo estaba exhausto. Pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Sabía que los hombres de traje oscuro estaban detrás de mí, pero lo que no sabía era quién realmente controlaba los hilos de esta inmensa y oscura red en la que me encontraba. Mi teléfono seguía vibrando frenéticamente, pero tenía miedo de contestar. Cada tono parecía una sentencia de muerte. Hasta que al doblar una esquina, una figura apareció frente a mí. Me congelé, mi cuerpo paralizado por el miedo. Era mi padre. «No deberías estar aquí», dije con la voz temblorosa. «¿Qué estás haciendo? Me involucraste en todo esto, y ahora también me estás involucrando». Él me miró profundamente con una expresión vacía. «No soy el enemigo, Alicia. Nunca lo fui. Pero estás en el centro de algo mucho más grande de lo que imaginas. Lo que crees que es una simple herencia, un premio, una maldita lotería, es el inicio de un juego que atraviesa generaciones». Intenté comprender sus palabras, pero todo
todo estaba nublado. Se refería a un juego mucho mayor que el simple dinero. ¿Pero qué era eso? Estás en peligro, Alicia, continuó. Ellos saben todo sobre ti, todo lo que has hecho, todo lo que eres. El boleto de lotería no era solo un premio, es la clave para controlar los destinos de muchas personas. Y lo peor, nunca supiste que fuiste tú quien los ayudó a llegar hasta aquí. El peso de sus palabras me golpeó. El boleto no era solo un premio, no era solo suerte. Me estaba diciendo que de alguna manera había ayudado a construir el imperio que ahora intentaba destruirme. ¿Qué significaba eso para mí, para mi hija? No quería esto para ti. Pero tendrás que tomar una decisión ahora, dijo mi padre antes de dar la vuelta y desaparecer en las sombras. Me quedé allí sola, asimilando la verdad. El juego estaba llegando a su fin, y yo era la pieza final. Pero, ¿qué hacer con esta información? ¿Cómo voltear las cartas ahora? Fue entonces cuando el teléfono sonó de nuevo. Y esta vez fui lo suficientemente valiente para contestar. Era la abogada Alicia. Tienes que entender, todo lo que ha pasado, cada paso, cada movimiento, fue parte del plan. No soy solo tu abogada, soy parte del sistema. El boleto no era para ti, era para ellos. Solo estaba esperando el momento adecuado para entregarlo, pero tú fuiste la clave todo el tiempo. Ellos vendrán tras de ti y tendrás que decidir qué lado eliges. Estaba en shock. Todo estaba dando vueltas. Cada persona con la que me había involucrado estaba jugando su propio juego. Estaba siendo manipulada todo el tiempo. Pero en el fondo, una cosa me quemaba. Si el boleto no era para mí, entonces, ¿para quién era? Antes de que pudiera formular más preguntas, la llamada se interrumpió abruptamente. Sentí una presión insoportable sobre mis hombros. Solo tenía una opción, la verdad. Demasiado cruel para ignorarla. Ya no había marcha atrás. Estaba entre dos mundos, dos bandos de la guerra. ¿Qué sucedería ahora? Con los nervios a flor de piel, me dirigí al último lugar donde me habían indicado que encontraría respuestas. Era una antigua mansión, aislada en la cima de una colina. Al llegar, la visión me paralizó. Frente a mí estaban Javier y Peyton. Pero lo que más me aterrorizó fue el hombre de traje oscuro. Ahora, con una sonrisa de victoria, has llegado demasiado tarde, dijo Javier con una mirada vacía. Ada, lo que tienes ahora ya no vale nada. Observé a mi alrededor, y entonces una luz se encendió en mi mente. Estaba rodeada, pero sabía que tenía el poder de cambiar la situación. La respuesta estaba en mí todo el tiempo. Lo que nadie sabía era que ya tenía otra carta bajo la manga. El billete no era el único que poseía. Había escondido una copia y sabía exactamente dónde estaba. Con un rápido movimiento, saqué la copia del billete de mi bolso y la mostré. Ustedes pensaron que me estaban controlando, pero yo siempre fui el juego final. El hombre de traje oscuro, ahora visiblemente molesto, se adelantó para tomar la copia del billete, pero algo lo detuvo. Una serie de sirenas resonó a lo lejos. Sabía que la policía se acercaba. Había usado el billete como cebo, como la clave para derribarlos a todos. Las conexiones que tenía, los secretos que había conocido durante tanto tiempo, finalmente fueron revelados. El sistema de corrupción se derrumbaba, y yo estaba en el centro de todo. Javier fue arrestado junto con Peyton por fraude y abuso de poder, tras las investigaciones que revelaron sus acciones ilícitas y manipulaciones financieras. Al final lo perdieron todo, incluyendo su fortuna. Y a su amante Peyton, desenmascarada, como cómplice de Javier, fue arrestada y llevada a juicio. Su participación en la corrupción fue expuesta y tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Tras las revelaciones, Clarissa fue separada de su cargo y procesada por sus vínculos con los crímenes de Javier. Intentó escapar a un país extranjero, pero fue capturada antes de poder salir del país. Mi padre huyó, pero su red de manipulación fue desmantelada y nunca más se le volvió a ver. Su legado de traición y manipulación se desvaneció con el colapso del sistema. Yo, Alicia, después de exponer la verdad, recuperé la custodia total de Juniper y logré reconstruir mi vida. El dinero de la lotería se utilizó para reconstruir mi seguridad y establecer un nuevo futuro para mi hija. Sin embargo, los fantasmas del pasado siempre me persiguieron, recordándome que a veces las mayores mentiras son las que nos contamos a nosotros mismos. Finalmente, la corrupción y las mentiras se derrumbaron y por fin, logré romper con el ciclo de abuso y manipulación, pero el precio fue alto. La libertad no viene sin sacrificios, y aunque gané la guerra, sabía que las cicatrices serían para siempre.